Desarrollo histórico de la probabilidad. La historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII. Pierre Fermat y Blaise Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar. Aunque algunos marcaron sus inicios cuando Cardano, en 1520, escribió el libro de juegos de azar, y este mismo no fue publicado sino un siglo después, en 1660, y hasta la fecha se comenzó a elaborar una teoría sobre los juegos de azar. En 1657, el primer libro de probabilidad, un tratado sobre juegos de azar, se utiliza como intuitivo en el concepto de la probabilidad. Se admitía que de conseguir que un acontecimiento fuese igual que el cociente. Tuvo gran importancia sobre el estudio de herencia genética. A mediados del siglo XIX, un fraile agustino austriaco utilizó por primera vez la teoría de la probabilidad de que cada persona tenga los mismos genes. Ya hemos hablado un poco de la historia sobre la probabilidad, pero por si alguien tiene alguna duda, le mostraremos lo que es la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. En otras palabras, su noción viene de la necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o la duda de que cada un suceso dado ocurra o no. ¿En qué se basa la probabilidad? Está basada en el estudio de la combinación y fundamento necesario de la estadística, además de otras disciplinas como la matemática, física u otra ciencia. En ellas se aplica una teoría de probabilidades, la cual tiene como fin examinar las formas y medidas para obtener esas medidas de certeza, así como encontrar los métodos de combinación cuando intervienen varios sucesos en el experimento aleatorio de la prueba. Axiomas de probabilidad. ¿Qué son los axiomas? Los axiomas de probabilidad son las condiciones mínimas que deben verificarse para que una función definida sobre un conjunto de sucesos determine conscientemente sus probabilidades. ¿Qué son los teoremas? Los teoremas son conceptos utilizados en las matemáticas y consisten en una posición que puedan ser demostrados como verdadera mediante procesos lógicos a partir de premisas conocidas como axiomas. Ejemplos de axiomas. Un banco ha comprobado que la probabilidad de un cliente con los fondos extiende un cheque con fechas equivocadas de 0.001 punto. En cambio, todo cliente sin fondos pone una fecha errónea en un cheque. El 90% de los clientes del banco tienen fondos. Se recibe hoy a una cajera un cheque con fecha equivocada. ¿Qué probabilidad hay que sea un cliente sin fondos? A. Cliente con fondo. A. C. Cliente sin fondo. B. Fecha correcta. B. C. Fecha incorrecta. PA 0.90. PAC es igual a 0.10. Segundo ejemplo. En un centro escolar de alumnos puede optar por cursos como lengua extranjera, inglés o francés. En un determinado curso, el 90% de los alumnos de inglés y el resto de francés. El 30% de los que estudian inglés son chicos y los que estudian francés son chicas, el 40%. Selecciona un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea chica? A. Estudiar inglés. A. C. Estudiar francés. B. Niñas. B. C. Niños. 3. Una clase en la que todos participan de deportes. El 60% de los alumnos juegan fútbol o el baloncesto y el 10% participa en ambos. La probabilidad de que se seleccione uno al azar, un alumno que A. Juegue solo fútbol, B. Juegue solo baloncesto, C. Practique solo un deporte, D. No juega ni uno fútbol ni el baloncesto. Ejemplo de teorema. 1. Según el teorema fundamental del cálculo, f de x es igual a la función continua en el intervalo AB y f de x de cualquier función primitiva de f tal que f de x es igual a f de x minúscula. Entonces la integral entre a y b de f de x
de X es igual a f de B menos f de A. 2. El teorema de la Pierre-Fermat. Si n es un número entero mayor que 2, entonces no existe un número entero a, b y c que cumple la siguiente igualdad. an más bn es igual a cn. 3. Teorema de Morley. En la geometría plana, dando un triángulo cualquiera de los tres puntos de interacción de sus trisectrices de ángulos adyacentes formados un triángulo equilátero. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un procedimiento para obtener probabilidades condicionales, probabilidades que ocurren de un acontecimiento condicionadas a la ocurrencia de otros acontecimientos. Historia de Bayes. En 1763 se publicó un artículo, Eins Heißen Toward, a problemas de disciplina del azar, escritos por Thomas Bayes en 1701-1761, pero cuando este artículo tuvo más fama fue cuando Bayes murió. Fue difundido por su gran amigo Richard Prince a la revista Philosophical. Ejemplo de teoría de Bayes. ¿Dónde se aplica los teoremas de Bayes? El teorema de Bayes es válido a todas las aplicaciones de la teoría de la probabilidad. Sin embargo, hay una controversia sobre el tipo de probabilidades que se emplean. En ciencia, los seguidores de la estadística tradicional solo admiten probabilidades basadas en experimentos repetibles y que tengan una confirmación empírica, mientras que los llamados estadísticos bayesianos permiten la probabilidad subjetiva.